estamos con la doctora Silviana Tinajero, con quien tenemos el gusto de compartir esta entrevista en Diálogos de Derecho EC. Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen a través de este medio todas las semanas y que están compartiendo y están disfrutando de esta temática tan importante. En esta ocasión, las personas privadas de libertad y la crisis penitenciaria en el Ecuador. Bueno, tenemos una invitada especial. Se trata de la abogada Silviana Tinajero, abogada de los tribunales del Ecuador, maestrante en Derecho Penal en la Universidad Central del Ecuador, socia de Freedom Mission Abogados Asociados. Conversaremos con ella algunas experiencias y anécdotas. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Qué bueno que estemos una vez más aquí, doctora, qué gusto tenerla. Bueno, como ustedes saben, este va a ser un tema muy importante porque en relevancia a lo que hemos visto, de lo que nosotros suponemos, esto es un pico de violencia que va a seguir aumentando y qué mejor que hablar con expertos que nos pueden decir cuál es el futuro, cuáles son las medidas que se han tomado ahora, cuál es la realidad carcelaria que existe hoy por hoy en el Ecuador. Y pues empezaríamos con las preguntas. Me gustaría empezar con la primera, doctora. ¿Cuál es su apreciación del sistema penitenciario en el Ecuador? Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Bueno, mi percepción del sistema carcelario es que siempre se ha mantenido en crisis. Hay que tomar en consideración que en el año 2009 existían 9.000 personas privadas de la libertad. Actualmente tenemos casi 40.000 personas privadas de la libertad. Por lo que esto ha complicado la administración del sistema penitenciario, con lo que y es causante el hacinamiento por estas razones de lo que pasó en fechas 23 y 24 de febrero del presente año. Muchas gracias, doctora. Luis, ¿algo que quisieras decir? Muchas gracias, Guillermo. Qué gusto, doctora. Una buena noche. Quiero preguntarle acerca del fin de la pena en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Se está cumpliendo? ¿Qué está pasando? Porque vemos una crisis que ya no da más y hay muchas dudas, hay mucho debate y sobre todo quieren respuestas la sociedad y sobre todo los familiares de las personas privadas de libertad y los propios PPLs. Ya, lastimosamente, bueno, en nuestro sistema la finalidad de la pena tiene una situación preventiva, ¿no? Una situación en la que, por ejemplo, yo sanciono tal delito para que no se lo vuelva a cometer, es un ejemplo para la sociedad. Ya, la pena también nos indica que es para rehabilitar, o sea, yo te pongo en un centro de privación de la libertad, yo como Estado te voy a rehabilitar y te voy a dar la opción de reinsertarte en la sociedad. Lastimosamente eso no pasa. Las cárceles son galpones únicamente de seres humanos en donde se sigue metiendo más gente y donde no existe rehabilitación. Para esto debe indicar lo que ha dicho Zaffaroni en uno de sus libros. Dice que las cárceles se transformaron en modernos campos de concentración, es decir, en modernos campos de exterminio. Y él también nos habla de un genocidio de goteo, es decir, de poquito a poquito vamos matando una población penitenciaria que para la sociedad es una carga, ¿no? Que nosotros vemos y ahí vienen los comentarios de varias personas que dicen, qué bueno que lo hayan matado, es gente que mató, pero no es así. Siguen siendo personas y al momento que tuvieron una sentencia, lo único que se restringió fue su derecho a la movilidad que nosotros tenemos de viajar, de movernos libremente por una ciudad. Pero el resto de sus derechos, como la educación, la salud, siguen intactos y es por eso que el Estado debería velar por los mismos. Muchas gracias, doctora. Contigo, Guillermo. Muchas gracias. Es muy interesante lo que decías sobre la perspectiva de Zaffaroni, matar a goteo. Yo veo que no solo el tema de violencia física que se dio aquí en el Ecuador es una sola forma, sino que también el tema de salud mental. Y como usted dice, el hacinamiento incluso casi son latas de sardinas en las que se está convirtiendo los centros de rehabilitación. Y estamos entonces deshumanizando la situación de personas que, como usted dice, lo único que pasa con la pena en sí, o sea, en primer momento es la privación de la libertad. Pero de ahí tenemos lo demás, que es los fines del sistema de rehabilitación.
¿Usted diría en ese sentido que en el Ecuador existe una adecuada rehabilitación para las personas privadas de libertad? ¿Cuál sería el estándar que deberíamos cumplir? Bueno, realmente no tenemos una adecuada rehabilitación y el problema de las cárceles y de esta crisis penitenciaria, que no es de ahora, ¿no? Que no es lo que pasó en febrero, esto es algo que ha venido durante varios años. Primero hay que eh, darle un resumen como un problema estructural, ¿ya? Que se divide en 5 subtemas, que es la corrupción, el hacinamiento, la infraestructura de las cárceles, la violencia interna, que son las bandas, y la falta de recursos. ¿Ya? En primera instancia, les voy a dar unos datos muy interesantes, que en el 2014 el Estado tenía un promedio de 160 millones que destinaban a la rehabilitación. En el año 2019 se bajó a 98 millones y en el 2021 está en 56 millones, es decir, bajó al 43%, tomando en consideración que se triplicó la población penitenciaria. Como les digo, estamos casi 40,000 privados de la libertad, con un abastecimiento que es de la mitad. Entonces, con la reducción del Estado, del dinero del Estado para las cárceles, redujo personal. Y ahí viene la parte de la rehabilitación y de la reinserción. Quitaron a las personas de diagnóstico, es decir, trabajadores sociales y psicólogos, que eran quienes les dan seguimiento y les dan sostenibilidad a las personas privadas de la libertad en la parte psicológica, ¿no? Porque son personas que para reinsertarles tienes que trabajar bastante en la parte psicológica para ver el por qué robas, cómo puedes reinsertarte. Pero si el Estado quita este porcentaje de dinero, obviamente no va a haber rehabilitación, porque un psicólogo no se va a abastecer para toda una población carcelaria. Esto también hay que tomar en cuenta que también los agentes penitenciarios son reducidos al mínimo. Por ejemplo, en la cárcel de Riobamba son 7 agentes penitenciarios para una población de 500 personas. En la Tacunga igual me parece que son casi 30 agentes penitenciarios por una población de casi 5,000 personas. Entonces, obviamente no hay un control, no hay rehabilitación, no hay la infraestructura, no hay talleres adecuados. Entonces, no podemos hablar de rehabilitación por ningún lado. Muchísimas gracias, doctora. Contigo, Luis. Quería preguntarle, tras los sucesos del 23 de febrero, ¿cuál es su opinión? ¿Qué está pasando en los diferentes centros de rehabilitación social del Ecuador? Aparte de eso, ¿qué pronunciamientos han hecho la Corte Interamericana, como tanto también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hubo un pronunciamiento inicial respecto a ello? También la ONU. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Cuáles son las críticas que nos hacen desde la perspectiva internacional? Y también, ¿qué se debe cambiar? Porque si bien es cierto, el Sistema Nacional de Atención Integral de las Personas Privadas de la Libertad está fallando y debe fallar por algo. Y como tú habías manifestado, hay estos factores, ¿no? Pero ya desmenuzando, por decirlo así, ¿qué hay atrás tanto de la corrupción? O sea, carteles, mafias que están integradas, es una estructura criminal que está desde dentro mismo de los centros de rehabilitación social y también tienen conexiones con los de afuera. Entonces es bastante interesante analizar esto y cómo el gobierno ecuatoriano quiere mejorar esto o cómo puede obtener mejores respuestas de todos estos guías penitenciarios, si es que no hay la implementación de varios recursos o también hay estas falencias, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú? También porque la infraestructura también es importante para una rehabilitación social. Claro, bueno, primero lo que han dicho los organismos internacionales ante esta masacre es que le piden acciones positivas al Estado, ¿sí? Primero tenemos que entender que esto no se soluciona, como dicen muchas personas, como que cortando comunicaciones, que se dejen de comunicar las personas privadas de la libertad, pongan inhibidores de señal y se acabó para que ellos no puedan hacer esta clase de situaciones que fueron 3 cárceles a la vez, ¿no? Fue la cárcel de la Tacunga, la de Guayaquil y la de Turi, por la conectividad que tienen, ¿no? Usaron celulares para comunicarse entre ellos. No se trata de eso, no se trata también de aumentar agentes penitenciarios. Sí es parte de la solución, sí es parte de la solución y entiendo que ya hay un concurso de agentes penitenciarios que se está viendo que se había suspendido antes
por la falta de recursos económicos por parte del Estado. Pero hay que entender primero que para solucionar una crisis penitenciaria que es de varios años, se tiene que comenzar por el poder legislativo, por el judicial y por el ejecutivo. Primero, ¿por qué voy a decir legislativo? Los asambleístas que llamaron en estos días al director, al director del SNAI, que ahora ya no es el director, a Joana Pasantes, porque estaba como presidenta de la Comisión de Seguridad del SNAI, quienes tendrían que haber verificado y son responsables, sí, por las 80 muertes de las personas privadas de la libertad. Estos asambleístas también son parte del problema, porque desde ahí nace el poder punitivo del Estado, porque todo conflicto se conduce a la cárcel, ¿sí? Aumentamos en las reformas del Código Orgánico Integral Penal más cárcel, ¿sí? ¿Y quiénes son los que aprueban estas leyes? Son obviamente el Poder Legislativo. Entonces, la Asamblea tiene que modificar el Código Orgánico Integral Penal y no hacer cárcel por delitos de bagatela, que lo llama la doctrina. Por ejemplo, un celular, hay personas sentenciadas a 9 años, 4 meses por un celular que cuesta $200. Cuando tenemos políticos que de verdad en sus puestos han jugado con la salud de varios ecuatorianos y están con arresto domiciliario, están con un año de prisión. Entonces tenemos que ver a través de una política criminal los verdaderos delitos que deban estar en las cárceles. Otra situación, ¿por qué dije el Poder Judicial? El hacinamiento también está de trasfondo la prisión preventiva. Existe una población penitenciaria de más o menos un 30%, en el cual son personas que no tienen sentencia, es decir, están con una medida cautelar. Estas personas están ahí porque obviamente hay un fiscal inquisitivo y un juez que no utilizaron de última ratio la prisión preventiva, ¿sí? También son responsables, considero, muy respetuosa de jueces muy buenos también. Y también, por el momento, como medida emergente, considero que el poder ejecutivo, es decir, el presidente de la República, también tiene una solución. Hay que entender que no va a haber rehabilitación en las cárceles hasta que se quite uno de los factores, que es el hacinamiento. Ahora, la Constitución en el artículo 147 establece varias atribuciones para el presidente de la República, como estos son los indultos. Entonces, como sugerencia al Estado, al Poder Central, sería indultar a quienes cometen delitos menores y que hayan cumplido ya el 50% de la pena. Enfermos graves mayores de 70 años, rebajar, digamos, con un indulto 2 años de la pena en los delitos en general. Las personas que estén, como indiqué, con prisión preventiva, darles una medida alternativa como las que registra el Código Orgánico Integral Penal, y expatriar a las personas extranjeras. Es decir, que si hay gente colombiana, venezolana, cubana, peruana, de donde sea, vayan a purgar su pena en su país para que su Estado se encargue de ellos. Esto podría hacerlo, como indiqué, el presidente de la República de conformidad al artículo 147 de la Constitución. Empezaríamos quitando el hacinamiento, ¿sí? En cuanto, como indiqué, de la estructura, pues sí, en el año 2004, 2006 se crearon estos centros regionales, pero no se trata de crear más centros más grandes y más cárceles de cemento para las personas, ¿no? Sería de hacer una política de inclusión para que ellos puedan trabajar. El modelo de Estados Unidos aquí no funciona. No se trata de crear centros y meter a la gente como un galpón de gente y ya, sino más bien utilizar obviamente, sin tortura, sin esfuerzos físicos que sean considerados como un maltrato para ellos, pero sí que hagan su alimento. Considero que tenemos en Ecuador grandes tierras donde podría haber centros de privación de libertad, donde ellos podrían, no sé, cosechar, hacer actividades que vayan con la tierra, con la producción de la tierra, por ejemplo. Muchas gracias, Silvana. Quería comentarte alguna cosa más. El tema del 23 de febrero trajo varios comentarios desubicados. Tú viste que era un panel de varias personas, muchas veces que ignoran de este tema y que decían, ah, no, es que estos se merecen porque estos hicieron mal a la sociedad, porque estos
son lo peor para la sociedad, pero ya viéndonos desde el lado humano, debe haber una cierta empatía que creo que le falta a varios miembros de nuestra sociedad y vemos un odio, un rencor con esas personas cuando en realidad, si es cierto, cometieron errores, ¿no? Pero también deben tener una segunda oportunidad para reinsertarse y también dar un bien común como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu apreciación respecto a ello? Porque es importante, o sea, es necesario que los seres humanos actúen con valores, no con odio, rencores, porque eso no está bien. Muchas veces vemos a personas que no conocen ni del tema, no saben nada de eso, están en otras áreas y dicen, ah, no, es que hay que darles la pena de muerte o hay que darles ahí diferentes medidas que les puedan poner en una forma de tortura o esclavitud para la persona cuando eso es contrario a los derechos humanos. No, y adicionalmente, solo para hacer un pequeño hincapié en lo que dice Luis, no todos los delitos, y usted me dará la razón, doctor, son violentos. O sea, si quizás miembros de las bandas se enfrentaron entre ellos, siempre hay daño colateral, que serían personas que están por menores penas, que estarían ahí no por un acto de violencia real, per se, como quizá en el resto tipos penales diferentes, entonces quizás ahí estamos metiendo a todos en un saco o no, creería yo, también es una pregunta adicional. Claro, efectivamente me da vergüenza bastante la indolencia de la gente, de esas personas que se contentan al decir que los privados de la libertad al fin se están muriendo, ¿sí? Primero hay que entender algo. Esos privados de la libertad tienen derechos. No todos son gente que realmente es peligrosa. Por ejemplo, como anécdota, podemos comentar que existe uno de los privados de la libertad que murió en el Turi, que fue degollado, era una persona que estaba con prisión preventiva por un delito de estafa y estaba en máxima. ¿Qué hacían en máxima con una prisión preventiva y un delito menor que es de estafa? No sabemos. Bueno, considero que las personas que hacen esos comentarios contentándose con lo que ha pasado con las personas privadas de la libertad, realmente son personas indolentes y nosotros debemos pensar que ninguno de nosotros está excepto de pasar de una desgracia. Acordémonos que en las cárceles no están solo gente culpable, hay gente inocente que está bajo una pena. El error judicial en Ecuador se puede considerar que es alto, ¿no? Entonces no sabemos si mañana va a estar mi papá, mi hermano, mi hijo por un delito de tránsito, por un cheque, por una estafa, por un abuso de confianza, porque no todos los delitos es que son asesinatos o violación, ¿no? Hay que considerar eso. Y punto dos, también hay que tomar en cuenta lo que dice el artículo 676 del Código Orgánico Integral Penal, en la que dice que las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la custodia del Estado. El Estado responderá por las acciones o omisiones de sus servidores o servidoras que violen los derechos de las personas privadas de la libertad. Es decir, que en algunos años a todos nosotros y hasta los que se contentan porque la gente se está muriendo, le están matando indolentemente en las cárceles, nos va a tocar pagar ante una corte interamericana por esta omisión del Estado. Muchísimas gracias, doctor. Es una excelente observación que también tenemos responsabilidad social con esto. El derecho penal no es el único que soluciona estos temas y creo que tenemos que hacerme a culpa de entender que todos somos responsables de los PPLs. Entonces, en este momento vamos a pasar a los comentarios del público. David Velas consulta. En el Ecuador, bueno, comenta, ¿no? En el Ecuador no existe una rehabilitación, menos aún con una reinserción a la sociedad. Más bien han creado centros de planificación criminal para organizaciones delictivas. Un, entre comillas, hospedaje para la delincuencia común, un centro de tortura y extorsión para quienes por falta de recursos no tuvieron una defensa acorde. En fin, quien ingresa a una cárcel termina resentido con la sociedad y no rehabilitado. ¿Cuál es su observación? No podría negar lo que realmente se ve en las cárceles. Quien entra a un CRS, a una cárcel por un delito de bagatela, de pronto un robo, termina siendo aliado de una banda, comienza la delincuencia organizada, asociación ilícita, comienzan a extorsionar.
Sin duda alguna, no existe rehabilitación, no podríamos negar lo innegable. Eh, es complicado, como indiqué, uno de los ejes que lo dije es también la corrupción que también viene de mandos de la policía. Acordémonos que en todo este desastre, en esta masacre, se pidió el puesto del subdirector, que es un policía, en los cuales las bandas acusaban que mediante él una banda específica que era de los choneros tenía poder, ¿no? Y él renunció inmediatamente porque eso es lo que pedían. Corrupción desde la entrada, desde los policías. Hoy en día estaba viendo un video de que los policías, agentes penitenciarios, estaban negociando armas para el ingreso a la cárcel. Esto es una responsabilidad de todas las personas, como indiqué, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, del agente penitenciario, de la mujer que visita a su marido y le lleva una gilet súper escondida en su cuerpo, de la hija de alguien que también lleva dinero y adentro hacen con ese dinero negociaciones ilícitas. Entonces, sí, efectivamente es innegable que no existe rehabilitación y que debería ser un cambio de todos para mejorar, no solamente de los poderes como indiqué. Muchísimas gracias, doctora. Luis, contigo. Muchas gracias, Guillermo. Quería preguntarle, estimada Silvana, ¿qué opina acerca de las propuestas de la segunda vuelta? Porque no hemos escuchado nada acerca de las personas privadas de libertad, la política criminal en el Ecuador y todos estos temas que son tan importantes de destacar y de tratar, sobre todo para evitar lo que sucedió el 23 de febrero. Ya, bueno, en cuanto a lo que nos indica sobre nuestros dos candidatos, hay que entender que el problema de las cárceles también es por la obsesión de los políticos de dar respuestas populistas penales en lugar de afrontar, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad social, ofrecen aumentar penas. Recuerdo en la campaña de Lazo, en esta campaña, hace mínimo unas 3, 4 semanas, hablaba sobre quitar la tabla de sustancias estupefacientes, es decir, en otras palabras, ofrecía llenar las cárceles de personas consumidoras. Entonces, en cuanto al señor Arauz, no he visto mayor manifestación de él en cuanto a esta crisis penitenciaria. Como indiqué, debemos quitar primero el hacinamiento y eso sería con una reforma de fondo del Código Orgánico Integral Penal y dejar el discurso populista en este momento que son que estamos en campaña, ¿no? De ofrecer cárcel para todo. Si ustedes leen la nueva reforma que es sobre delitos anticorrupción, también es súper complicado y es cárcel para situaciones que todavía de trasfondo no están resueltas. Entonces, depende mucho del poder ejecutivo para lo que se viene. Y obviamente no se han manifestado, ¿no? Y eso es un poco causa bastante preocupación, ¿sí? También hay que tomar en consideración que del presidente es la cabeza del Estado y de ahí deviene, en este caso, una institución tan significativa como para el Poder Judicial como es la SNAI, ¿sí? Entonces, esperemos que se manifiesten y hagan posiciones correctas en cuanto al sistema carcelario y pongan sobre todo personas eficientes a la cabeza. Muchas gracias, estimada Silviana. Guillermo, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Por favor, te doy en tus manos la última pregunta o qué es lo que tú quieras hacer. Bueno, Luis, más que nada, doctora, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy educativo esto. Nos ha dado una perspectiva diferente, desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva política, sobre la realidad del tema carcelario. Entonces, realmente yo no quedo con más de decir que hacer énfasis en es responsabilidad de todos, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de cada individuo, de quienes se relacionan a los PPL, de cada uno de nosotros que debe ser conciencia, porque también yo siento que es quitarle un poco el peso y la responsabilidad al Estado, políticas populistas o este sentimiento de odio, porque parece que solo el culpable es aquel
que se encuentra en un centro de privación que termina victimizándolo y también le enseña a ser delincuente. Entonces, creo que ahí nosotros perdemos mucho espacio en reclamar al Estado que no puedes abandonar a esta gente porque luego regresa. O sea, no es también solo porque hay mucha gente que cree que uno los defiende porque, pobrecitos, pero no es eso, es un tema de que es una responsabilidad social integral, es un tema de no solo dejarlo a la suerte. Entonces, nada más agradecerle, quisiera en este momento nada más compartir la página de la doctora de Freedom Mission Abogados y que usted solo brevemente en 2 minutos nos explique en qué consiste su firma y qué podemos contar con ustedes sobre este tema. Muchísimas gracias. Pues bueno, Freedom Mission Abogados es un compendio de abogados que nos hemos visto en la necesidad de buscar soluciones a personas, sobre todo que se encuentran ya sentenciadas. Nosotros trabajamos bastante a nivel de cárcel, nos damos cuenta de la violación y vulneración de los derechos de varias personas. Trabajamos más con personas que ya se encuentran cuando dicen mi caso ya está perdido. Entonces hacemos revisiones de casos para ver si es que de alguna forma podemos acomodar la situación. Nosotros trabajamos con nuestros clientes, nuestros aliados, los vemos como un padre, como un hijo, no lo vemos como realmente como un número de causa más. Humanizamos a la persona. Eso. Muchísimas gracias, Muchísimas doctor. gracias a ustedes. Muchas gracias, Silvi, y hasta una próxima oportunidad. Espero que todas las personas hayan disfrutado esta entrevista. Es un aporte más a la academia y estaremos hablando, Guillermo, sería importante destacar el tema del habeas corpus y los diferentes, bueno, en este caso el derecho a la salud. Hay un pronunciamiento interesante de la Corte Constitucional que sería necesario tratar en una próxima entrevista. Dejemos anotado esa parte. Sí. Muchas gracias, Silvi. Gracias, Chucho. Vamos a presentar también al señor David Velastegui. Él es quien nos va a hacer una explicación del tema vivencial, porque queremos que no solo sea un tema teórico y que mejor contar que con él. Es un gusto, David. Igual contigo, Luis, qué gusto. Por favor, explícanos cuál va a ser el enfoque de tu explicación en este tema. Guillermo, Luis, a las personas que nos acompañan, están visualizando, escuchando esta intervención. Muy buenas tardes con todos. Soy David Velastegui, actualmente cursando mis estudios en Derecho y también laborando en la Policía Nacional del Ecuador. Les quería exponer en esta tarde acerca del conflicto que se vivió en los centros carcelarios, ¿no? Muy lamentable, como todos, fue de connotación nacional y de conocimiento público todo lo que sucedió, personas desmembradas, golpeadas, muchos muertos. Entonces, creo que el sistema carcelario en sí, el sistema carcelario tiene muchas falencias desde todo el aspecto estatal, ¿sí? No podemos juzgar solo a la Policía Nacional, no podemos juzgar solo a los guías penitenciarios, no podemos juzgar a la inteligencia policial, sino que desde hace muchos años atrás se le ha venido quitando muchos aspectos. El aspecto económico para la rehabilitación de un ser humano, el aspecto técnico, ¿a qué me refiero? A profesionales que tienen que intervenir obligadamente en la situación carcelaria o de rehabilitación. Yo pasé alrededor de 1 año, 5 meses detenido por un procedimiento y como les explicaba a ustedes, puedo dar esa referencia tanto del lado de la ley como del lado de un interno, ¿no? Entonces, dentro de una cárcel, yo no lo llamaría centros de rehabilitación. Sinceramente, estamos hablando de un infierno que se vive adentro.
¿Por qué razón? Porque primero, en otros países, para que una persona sea detenida, para que una persona tenga una medida como la cual es la privación de la libertad, tiene que pasar algunas instancias de investigación. Vuelta en el Ecuador es al revés. Primero se le detiene, primero se le ingresa a una cárcel y luego comienzan las investigaciones. Hay muchos casos que al final son declarados inocentes. ¿Y qué sucede? Que la persona, el ciudadano que ingresó, le dan la boleta de excarcelación y sale en libertad y no ha pasado nada y le dicen, vaya, siga con su vida normal, cuando no lo es así, ¿sí? Al momento que nosotros detenemos a una persona y le privamos de su libertad, estamos coaccionando muchos derechos, ¿no? El derecho a seguir laborando, como es en la situación de los funcionarios públicos, el derecho a la familia, el derecho a la libertad en sí, y también afectaciones muy graves, ¿no? Psicológicas, económicas, porque aquí interviene, no solo se debe ver la persona detenida, sino todo lo que repercute a nivel de familia, ¿sí? La familia se destruye completamente porque en realidad ustedes saben, como abogados, saben que eh, los privados de la libertad son un grupo vulnerable, ¿no? Y la sociedad no entiende eso y debe comprender por qué es un grupo vulnerable. Porque ustedes en una cárcel, cualquier ciudadano en una cárcel no puede hacer absolutamente nada. Quien tiene que luchar por ellos es su papá, su mamá, su esposa, sus hijos. Y hay muchos inocentes dentro de las cárceles. Como yo siempre me gusta poner esta frase al inicio, ¿no? No toda persona en la calle es buena, perdón, no toda persona en la calle es buena, ni tampoco todo detenido o todo preso es malo, ¿sí? Lamentablemente, la falta de recursos de, de las personas en muchos casos ha sido el factor esencial para que ellos no sigan un debido proceso, ¿sí? Ustedes saben que también los defensores públicos tienen un sinnúmero de casos como para estar pendiente o personalizado en la defensa de un ciudadano. Cuando estuve dentro de un centro de rehabilitación, yo planteaba el cambio de este sistema de rehabilitación, ¿sí? Un cambio con un proyecto en el cual podemos ver, en Brasil se implementó el proyecto que era Pedaleando por la Libertad. Dentro del sistema de rehabilitación, para mi criterio, debería haber 3 niveles. Primer nivel, que sea para los infractores de la ley, dentro de la situación contravencional, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no podemos meterle a una persona que tal vez es detenido por aspectos de juicio de alimentos, por una contravención de tránsito, con una persona que ya es reincidente y comete delitos mayores, ¿sí? La afectación a este ciudadano, no lo digamos así que él va a infringir o va a aliarse a alguna organización delictiva, ¿no? Pero la afectación también viene a, a hacer la explotación, ¿sí? A hacer la extorsión que va a sufrir este ciudadano dentro de un centro de rehabilitación, ¿sí? Lamentablemente, las personas que son condenadas y que van por un delito menor a una cárcel, como son las regionales, ¿sí? Tienen dos opciones. O apegarse a una organización delictiva, como muchas que nosotros conocemos, que ustedes conocen también, ¿sí? Y poder sobrevivir, si no vivir, sobrevivir. O lamentablemente terminar, como hemos visto en estos últimos acontecimientos, muerta, ¿no? Desmembrada, apuñalada, ¿sí? Violados. Entonces, ese es un factor que debería analizarse en crear 3 niveles. Primer nivel,
una prisión, se podría decir, o un centro de rehabilitación para lo que es infractores de la ley en base a las contravenciones. El segundo nivel para delitos menores, en donde se les dé el apoyo psicológico y se les dé la oportunidad de sobresalir, de estudiar. Y el último nivel para personas que ya son reincidentes y con penas altas, ¿no? En donde ya no sería factible solo los psicólogos, sino tendrían que ir psiquiatras y personal especializado, criminólogos especializados, para que estudien el porqué de su reincidencia en estos casos, ¿sí? Y que también tendría otro nivel de trato. No voy tampoco no me estoy refiriendo a que les golpeen ni nada por el estilo, no, yo estoy en contra de eso, pero sí a que ellos mismos generen ingresos para su vivir diario dentro de prisión, ¿no? Quiero dejar en claro, Guillermo, Luis, que lamentablemente la sociedad ve a una persona que ha infringido la ley o que ha cometido un delito, lo ve como que tiene que ir a pagar o tiene que ir a sufrir o tiene que ir a morir, ¿sí? Cuando no es así. Nosotros debemos intentar rehabilitar a esa persona, reinsertar a la sociedad a esa persona, ¿sí? Lamentablemente no de un 100%, del 100% no se van a rehabilitar el 100%, ¿sí? Pero lo que más pueda el Estado debería hacer. Tener cárceles dignas, ¿sí? ¿A qué me refiero con dignas? No a como muchas personas piensan, ¿sí? Que tienen una cárcel lujos, que tienen piscina, que tienen, no, pero dignidad. No puede ser posible de que en una regional, en un cuarto, vivan 12, 15 personas cuando fueron creados para 4, ¿sí? Yo estuve en la cárcel 4, en donde la cárcel, ventajosamente y dando gracias a Dios, se lleva un orden por la situación de los internos, ¿sí? Por el tipo de internos que están ahí. Entonces, siempre, también hay un presidente o alguien que les dirige, pero les dirige para bien. Y si esta persona que les dirige a estas cárceles no es para bien, deberían aislarlo, deberían sacarlo a otro nivel, ¿sí? Para que ahí sí coaccionar su comunicación, coaccionar sus órdenes que van en contra de lo legal, ¿no? Muchas gracias. Creo que es algo muy interesante lo que dices. Hay un ecosistema dentro de la cárcel en el cual muchos niveles deben ser tratados. Lo que decías es algo que yo estoy estudiando en criminología sobre niveles. Incluso en España ya van a otra cosa, porque claro, en el resto del mundo los niveles van de 1 a 3 obligatorio para cualquier tipo de persona, pero en España va el nivel de acuerdo al tipo de criminal. Entonces, no toda persona que comete el delito es entendido como criminal, como lo dice la misma criminología, y por eso los van asignando a cada uno. Eh, lo que me decías del presidente, yo entiendo que sí hay ciertos niveles del sistema de rehabilitación, pero quería que me expliques cómo realmente funciona, porque sé que hay 2 ejes nada más, trabajo y educación, pero entiendo que uno, no sé si todos entran, y dos, yo creo que se necesita mucho más. Entonces, ¿qué nos pudieras decir un poco de esto? Ya. Sí, es verdad. Los dos ejes que hay es el trabajo y la educación. Primero, la educación necesitábamos obligadamente que se haga convenios con universidades. No sé si es que es dable dar el agradecimiento en este momento y que se entere la gente que sí existe instituciones educativas que apoyan a los internos. Sí existe. Pero no solo hace falta de que el interno se motive a estudiar. Les recuerdo a todo mundo que el factor esencial aquí es la economía, ¿sí? Entonces,
pueden irte a ti a un centro de rehabilitación y ofrecerte que sigas una carrera, abogacía, por ejemplo. Pero si te llegan a decir que el semestre te cuesta 1.500 dólares, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Entonces, aquí debería intervenir los institutos técnicos, los institutos tecnológicos. Yo me acuerdo una vez tuve la oportunidad de hacer llegar una carta a lo que era el IDCA, no, el SECAP, hoy tiene otro nombre, y nos visitaron en la cárcel, hablaron conmigo, yo estuve de presidente ahí en la cárcel, hablaron conmigo y les dije, por favor, ayúdenles a mis compañeros, porque hay grandes artesanos, hay espectaculares pintores, hay buenos y extraordinarios escritores, aunque no lo crea la sociedad, ¿sí? Hay gente que tiene potencial muy alto dentro de las cárceles, pero que lamentablemente por lo que viven salen con un resentimiento a la sociedad y se va creando ese resentimiento a la sociedad. No se le explota de buena manera, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que escriben, pero si nos ponemos a analizar, y Guillermo, qué gusto que saber que estás estudiando criminología, si nos ponemos a analizar estos perfiles, ¿qué hacen? Escribir o nos ponemos a analizar sus canciones, solo vemos canciones de odio hacia la sociedad, ¿no? Y de querer salir y de cobrar su vida y de querer salir y pertenecer a una organización más grande, pero no puede, no, ¿por qué pasa esto? Porque el mismo sistema les ha dañado. El mismo sistema ha creado ese odio en las personas, ¿sí? Como me decían a mí cuando yo salí, después de 1 año y medio, pero, oye, ¿y adentro qué te obligaron a fumar? ¿Adentro qué te obligaron a esto? No, porque gracias a Dios, tuve el apoyo de mi familia que luchó, el apoyo de muchas personas que lucharon por mí y que yo puse mi mente en, en otra situación, ¿no? En ponerme a estudiar, ¿sí? Pero que ese odio que tal vez iban creando en mí, ¿sí? Ese odio de un proceso de un mal proceso, de lo que sea, iba cambiando con la situación de estudiar, de leer. Entonces, debería entrar los institutos tecnológicos a apoyar, a dar becas, a personalizarse. Como les decía, la vez que fueron estos señores a ofrecer, llegaron con un espanto rotundo, llegaron con, no, querían salir en ese momento. Entonces les decía, no, sigan, pasen. Los compañeros se sentaron a escucharles, nos ofrecieron, salieron de la cárcel y hasta el día de hoy estoy esperando que vuelvan a ayudarles a mis compañeros. Lamentablemente es así. Le ven a una persona en la cárcel, le ven como un animal, como un monstruo, como algo, ya no como un ser humano. ¿Sí? Claro, Eso debería cambiar. por supuesto. Luis, ¿algo que tú quieras acotar? Muchas gracias, David. Es interesante escuchar tu punto de vista vivencial, ¿no? Sobre todo lo que habías dicho, sobrevivir, tratar de sobrevivir para tener un mejor porvenir. Muchas veces hay factores, no hay factor de suerte en muchos casos. Tú estuviste en la clase número 4, pero asimismo vemos centros regionales que existen un sinnúmero de situaciones. Está también el caso de David Piña, por ejemplo, que él fue violado en un centro regional de La Tacunga. Es un caso muy conmovedor y en el que también uno ve, ¿no?, la maldad entre ciertos internos, pero también ve la corrupción, cómo ingresan las armas. Hace pocos días también vimos en los medios de comunicación que salía que tenían televisores, lavadoras de cuchillos, de escopetas, de ametralladoras, todo eso que es reprochable porque cómo está ingresando eso cuando son artículos prohibidos que la ley lo establece. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto de la corrupción? Porque no se puede hablar de forma generalizada, ¿no? Pero es importante destacar que se debe reprochar algunos actos de algunos funcionarios como tal, porque no están haciendo bien las cosas. Y que tampoco respaldan, porque como decías al inicio, es como yo de lo que te oigo, es como que dicen, bueno, cojamos al personal de seguridad, a la policía, a la cárcel y allá. Y luego el Estado, cuando ya pasa esto, recién es una comunicación. Entonces yo, ¿cuál es tu opinión en este enfoque? Sí.
Sí, sí, les comprendo y esa es la pregunta, se podría decir, o la indignación de, no digamos de la mayoría de la sociedad, de toda la sociedad, ¿no? El ver como el de abajo no puede ingresar un pollo, pero los que están arriba y los que manipulan todo pueden ingresar un fusil, una subametralladora y todo lo que les dé la gana. Entonces, les vuelvo y les repito, la sociedad debe entender que aquí no es la falla de un gobierno, ¿sí? Gobierno es una cosa y Estado es otra, ¿sí? Los gobiernos son pasajeros, los gobiernos son transitorios, cambian. El Estado es todo el aparataje, ¿sí? Muchas veces hemos visto en las noticias, en las redes, en los medios tecnológicos, hemos podido apreciar en que el legislativo le culpa al ejecutivo, el ejecutivo le culpa al judicial, el judicial le culpa al Ministerio de Gobierno, que es parte del ejecutivo, y no existe cambio. O sea, y se queda ahí. Ya ha pasado, no me acuerdo cuántos días, estamos a 23 de febrero y no hemos visto que alguien se haga responsable y diga, bueno, esto tiene que cambiar de alguna manera. Para mí parecer, la parte más fuerte o el brazo más fuerte que debería, debería promover esas políticas de cambio es la parte legislativa, ¿no? Entonces, estamos hablando de la corrupción. Ustedes topan el tema de la corrupción. Sí, la corrupción existe. No se puede tapar el sol con un dedo. Muchas veces dicen, no, es que los miembros de la policía no son corruptos o los guías penitenciarios no son corruptos. Pero les voy a poner a ustedes, Luis y querido Guillermo, a escoger. Si ustedes son uniformados y ustedes no tienen el respaldo de todo el aparataje, no digamos del Ejecutivo ni de todo el aparataje como uniformados, ¿sí? De actuar y de sentirse seguros, ustedes les mandan a una cárcel regional a cuidar a 8 uniformados para 80 o 100 internos y que adentro le digan, claro, Guillermo, nosotros sabemos que tú eres de Ibarra y tu familia es así. ¿Sabes qué? Dame entrando a esto. Exactamente. Usted se queda sorprendido, pues. Y yo le digo porque lo he vivido. Porque incluso nosotros que hemos ido cubiertos nos han dicho, ¿qué tal? ¿Usted es de Ibarra, no? ¿Usted es de Quito, no? Ah, sí, ¿cómo está su esposa que trabaja en tal lado? Sí. Sabemos que para llegar a esos datos hay corrupción más arriba todavía, ¿sí? Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿O va a arriesgar a su familia o va a actuar como debe actuar, ¿sí? A presentar una denuncia, a presentar una queja, que lamentablemente es gritos en oídos sordos, ¿sí? O lastimosamente a corromperse, ¿no? No lo estoy diciendo por todos, ¿sí? Salió un compañero de los guías penitenciarios hablando en un canal de televisión y decía, denos el respaldo, y le preguntaba el entrevistador y le decía, ¿usted qué es lo que más le, 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 le da miedo? Ingresar a una cárcel, convivir, porque se convive ahí adentro, ¿sí? Se pasa 8, 12 horas ahí con los internos. Convivir con los internos, ¿o qué le da miedo a ese? ¿Sabe lo que me da miedo? Es salir de la cárcel haciendo mi turno y que me estén esperando afuera estas mafias y que me atenten contra mí o contra mi familia por no haberles hecho un favor, entre comillas. Eso es lo que me da miedo. Y ahí debería ingresar todo el aparataje estatal y darnos la seguridad a nosotros, ¿sí? Y, un, y menos libertad a los internos. Muchísimas gracias. Esto Gracias, es David. importante. Nadie, creo, nunca se ha hecho luz de esto. Como tú dices, o sea, no solo es en las denuncias. Tú puedes ver que en los medios de comunicación, que yo creo tienen un papel de responsabilidad muy grande sobre qué se transmite Así y es. cómo se dicen las cosas, también, o sea, yo sé que quizás pareciera que nosotros estamos diciendo, ah, todos son culpables, pero en razón de la parte uno.
todos tenemos responsabilidad. Es un tema sintomático en gran escala. Entonces, yo te puedo decir, te puedo dar fe de que durante 2 semanas vi la tragedia, pero nunca pude oír a un policía explicar qué pasaba. Solo se hablaba de algún ministro que desde fuera tenía los datos, pero lo que tú dices es algo que debería ser primicia, porque estaríamos pensando y hablando y exigiendo qué es o cuál es el enfoque por el que deberíamos ir con los agentes también, porque son los primeros en la línea, Así es lo es, que estimado creería Guillermo. yo. Sí, no sé si yo hice una editorial, un resumen de lo que pasó, ¿no? Desde mi punto de vista y como ciudadano, como ser humano indignado también. Y lo referí, lo puse como título, el perecer o rehabilitarse, porque en realidad es así, ¿no? Perecer, morir o rehabilitarse de alguna manera, ¿no? Entonces esto decía que el martes 23 de febrero del 2021, un estallido social bajo la sensibilidad de una sociedad que mira a través de las redes sociales cómo golpean, cómo masacran, cómo asesinan y descuartizan a seres humanos dentro de las cárceles del Ecuador. Sin duda, una de las jornadas más fuertes y tristes para el país. Dentro de la infinidad de comentarios que escucho y puedo leer por los medios de comunicación, aparecen los que se entristecen al máximo por el asesinato de un infractor de la ley. Otros que se alegran porque dicen, entre comillas, eso se lo merecen por delincuentes. Y también aquellos que se divierten, ¿no? Con un sadismo excepcional al ver las imágenes desgarradoras de un ser humano que quizás sí quiso volver a su hogar, sí quiso volver a la sociedad y para ser mejor. Rosen en su teoría nos dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero por otro lado, el profesor José Antonio Segreyes afirma que el hombre nace malo y que la sociedad lo vuelve peor. Ni la una teoría de Rosen ni la afirmación de Segreyes encierra la verdad absoluta. Puedo decir que eh, puedo decir que nacemos con virtudes y vivimos de errores. Siempre, pero siempre con esos sueños de niños donde nuestras blancas tarjetas de memoria se llenan poco a poco de la irracionalidad a medida de que reciben las influencias sociales. He aquí, en ese camino de la vida, en donde como Homo sapiens que somos, ni bueno ni malo, pero con una gran herencia cultural que nos potencia para el ser lo uno o lo otro, dependiendo de los fines que fija para nuestra acción y los medios que elijamos para alcanzar. La sociedad debe comprometerse también a la rehabilitación de los seres humanos que por una u otra situación, como les decía, por cualquier acción y con los medios que han elegido, han infringido la ley. Eso es, mis estimados amigos, Luis, Guillermo, nuevamente agradeciéndoles un saludo inmenso a la doctora Silviana Tinajero por la invitación y estamos siempre a las órdenes. Esperemos que los cambios positivos, el generar cambios positivos, se vea muy pronto en nuestro país. Muchas Muchísimas gracias. gracias, David. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de conversar con algunos compañeros tuyos del GOE y me manifestaban la calidad de persona que eras. Incluso estuve muy atento dentro de tu casa por cuanto fue aquí en Imbabura. Yo me encuentro acá en la ciudad de Ibarra. Te felicito, has hecho lo mejor, te has superado, de lo malo has sacado lo bueno, porque de esas experiencias son difíciles, nos demuestras y nos das a entender cuáles son los cambios que se deben realizar, qué se debe implementar y qué está mal, qué está bien y cómo superar para tratar de convivir en una mejor sociedad, ¿no? Y no excluir a las personas que están privadas de la libertad, sino más bien tenerlas en cuenta cuáles son sus derechos, cuáles son sus garantías.
igual que toda persona, y sobre todo aquí vemos que es un grupo de atención prioritaria y que es necesario tomar una especial atención de parte del Estado. ¿Qué va a pasar con esto de 23 de febrero? Muchas demandas irán en contra del Estado ecuatoriano y veremos en unos años en la Corte Interamericana que fue condenado el Estado ecuatoriano por no haber hecho algunas cosas, ¿no? Entonces es importante analizar y ver cuáles son las falencias y tratar de ir superando. Creo que como sociedad debemos todos caminar juntos, trabajar juntos por la seguridad, pero también trabajar juntos por toda esa paz, ese bien común que necesitamos. Muchas gracias, David. Así es. Gracias, Guillermo. Sí. ¿Algunas palabras finales en esta parte? David, adelante, porque Bueno, realmente... yo para despedirme de ustedes ha sido una tarde muy, muy buena, unos minutos excelentes. Para despedirme quiero hacer referencia a la labor que hace mi querida y gloriosa Policía Nacional, ¿sí? Muchas veces vista de un mal modo por cierta parte de la ciudadanía, ¿no? Lamentablemente somos esa piedra en el zapato de los infractores de la ley, ¿no? Porque, ¿qué sería también si es que la Policía Nacional o el Ejército Ecuatoriano no existiera? Viviríamos en ese limbo todo mundo, ¿sí? En ese libertinaje que muchos confunden como libertades. Un saludo en sus 83 años a mi gloriosa Policía Nacional y también ya viene el aniversario de mi grupo querido, ¿no? El grupo de operaciones especiales. Entonces, un fuerte abrazo a todos mis hermanos policías. Recuerden que la policía está para servir y proteger, ¿sí? Y que somos seres humanos, al igual que todos ustedes, ¿sí? Pero con esa gran vocación de servir a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, querido Luis, Guillermo. Una buena tarde, que Dios les bendiga. Muchas gracias, Igualmente, David. Qué muchas gusto gracias. conocerte.